Comencemos con la interpretación de diagramas electrónicos. Aquí tenemos un dibujo en el que se muestra un circuito extremadamente sencillo. Las partes que lo forman son una pila conectada a una fuente de voltaje de corriente alterna, que a su vez está conectada a un interruptor, cerrándose el circuito en el otro extremo de la pila. Al momento en que movemos el interruptor, la bombilla debe encenderse, estableciéndose un flujo de corriente desde el extremo negativo de la pila hasta su extremo positivo. Y en el momento en que interrumpimos dicho flujo de corriente, la bombilla se apaga. Esto lo podemos hacer cuantas veces queramos. Aquí tenemos otro diagrama muy sencillo, en el cual tenemos ahora una batería, la cual está alimentando a un diodo LED. Este está conectado a una resistencia, y a continuación encontramos un push button. Y de ahí se cierra el ciclo hasta la batería. Si consideramos que el botón es del tipo normalmente abierto, tenemos que la corriente será cero, ya que necesitamos bajar el interruptor para que se establezca el contacto. Al momento que presionamos el push button, comienza a circular una corriente desde el extremo negativo de la pila hasta el extremo positivo, pasando por el LED, la resistencia y el interruptor, provocando por consiguiente que el LED se encienda y que aparezca una corriente, cuyo valor depende de los componentes del circuito. Si soltamos el interruptor, la corriente cesa. Vamos a representar este circuito, pero ahora utilizando un diagrama electrónico. Y para ello emplearemos la simbología que acabamos de estudiar. Así encontramos la batería, el LED, la resistencia y el interruptor. Como el interruptor está abierto, en este caso no circula ninguna corriente a través del circuito, y es necesario que el interruptor se cierre para que la corriente comience a circular a través tanto del LED como de la resistencia, cerrando así el ciclo. Aquí podemos ver el circuito ya con el interruptor cerrado, y podemos visualizar la corriente que circula desde el extremo negativo de la batería, pasando por el LED, la resistencia, el interruptor, y llega al extremo positivo. Podemos abrir y cerrar el circuito cuantas veces queramos. Un mismo diagrama puede construirse de diversas formas. Por ejemplo, aquí tenemos la representación física del diagrama que acabamos de estudiar: una resistencia, el interruptor, el LED y los dos caimanes que corresponden a los extremos, positivo y negativo, de la batería. En este caso, cuando presionamos el push button, el LED se enciende, comprobando así lo que dijimos anteriormente. Como puede ver, aquí tenemos todos los componentes que están incluidos en el diagrama que acabamos de estudiar. Sin embargo, esta conexión se ve bastante fea. Por lo tanto, podemos construirla de una manera más atractiva. Aquí tenemos exactamente el mismo circuito del diagrama anterior, solo que en este caso, los buses de la parte superior llevan el voltaje positivo y en la parte inferior viene el voltaje negativo. Entonces aquí encontramos el push button, la resistencia y el LED. Y cada vez que nosotros presionemos el botón, el LED deberá encenderse. Es fácil ver entonces que un mismo circuito se puede construir de diversas formas, dependiendo si lo construimos por medio de alambres, auxiliándonos con un protoboard, por medio de un circuito impreso, etc. En la actualidad ya existen herramientas muy poderosas que nos ayudan a construir circuitos electrónicos, tal y como lo demuestra este programa de computadora, en el cual vamos a realizar un circuito extremadamente simple. Se trata de una serie de resistencias conectadas una detrás de la otra,
tal y como se ve en este momento. Estas resistencias van a estar alimentadas por una fuente de poder, una batería. Y podemos poner cuantas se nos ocurra o cuantas sean necesarias. Gracias a estas sofisticadas herramientas, la construcción de circuitos electrónicos se ha simplificado en gran manera. Y si a lo anterior añadimos que en un programa como el que se muestra existe incluso la capacidad de analizar el circuito que se está construyendo, podemos ver que el grado de experimentación que podemos lograr con este tipo de herramientas es extremadamente alto. Como ve, en unos cuantos segundos hemos dibujado un circuito el que incluye 8 resistencias conectadas en serie a una batería. Si ahora queremos ponerle los valores a cada uno de los componentes, podemos hacerlo, tal y como se muestra en este momento. El uso de programas como estos facilita enormemente la creación de nuevos circuitos electrónicos. Vamos a analizar un circuito más complejo, algo como lo que se muestra. En este caso, tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, el cual está conectado a diversos puntos, como es un osciloscopio, un juego de 4 diodos semiconductores y a la salida de ellos una resistencia de carga. Vamos a ver cuál es el comportamiento de este circuito. En este momento, en el osciloscopio estamos visualizando exactamente la salida del voltaje de corriente alterna. Por tanto, debe haber una señal de tipo senoidal. Al momento que pasamos la terminal del osciloscopio hacia la salida de los diodos, encontramos un rectificador de media onda. Y cuando trasladamos la otra terminal del osciloscopio a la salida del otro par de diodos, encontramos un rectificador de onda completa. Esto nos dice que el circuito es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. En este caso tenemos el mismo circuito, pero hemos añadido un condensador a su salida. El valor del condensador es de 10 microfaradios. Veamos ahora cuál es el comportamiento de este circuito. Como puede ver, se trata de una forma muy similar al rectificador de onda completa. Sin embargo, existe algo que impide que el voltaje baje completamente a cero, y es precisamente la presencia del condensador, que está sirviendo como una especie de filtro paso-bajas. Aquí tenemos este circuito construido físicamente. Podemos ver el conjunto de 4 diodos alimentados por estos caimanes que representan al voltaje de corriente alterna. A la salida de los diodos colocamos la resistencia de carga. Vamos a ver ahora el comportamiento con el osciloscopio. Si colocamos ambas terminales del osciloscopio en la entrada de los diodos, encontraremos una señal senoidal, lo cual coincide con lo que vimos en el diagrama anterior. Al momento que trasladamos una sola de las terminales del osciloscopio hacia la salida de los diodos, encontramos un rectificador de media onda. Y cuando pasamos la segunda terminal, encontramos finalmente el rectificador de onda completa. Esto confirma lo que había postulado el programa de diseño electrónico que vimos con anterioridad. Si ahora colocamos el condensador de 10 microfaradios, podemos ver que la salida es perfectamente fiel a lo que había postulado el programa. De aquí podemos ver que en ocasiones es posible inferir el funcionamiento de un circuito partiendo exclusivamente de su diagrama esquemático.
Ahora se presenta un circuito más complejo, en el cual hemos retirado la resistencia de carga y a la salida del condensador hemos colocado un diodo Zener, una resistencia y un transistor. El conjunto funciona como un regulador de voltaje. Vamos a comprobar cómo funciona este circuito. Como puede ver, a la salida del regulador se tiene un voltaje perfectamente regulado, sin ninguna variación, y al momento en que lo medimos, también nos da un valor de DC. Al momento en que llevamos a la práctica este circuito, comprobaremos, por medio de instrumentos, lo que nos dijo el programa. Como ve, hemos retirado la resistencia de carga y hemos aumentado la capacidad del condensador. Y aquí tenemos el conjunto de resistencia, transistor y diodo Zener. A su salida, tenemos conectado el osciloscopio. Y como podemos ver, la salida de voltaje es perfectamente regulada, una recta limpia y sin variaciones. Si medimos ahora esta salida por medio de un multímetro, encontraremos un voltaje de DC perfectamente fijo y sin variaciones.